Amigo, seas quien seas que estés ahora mismo escuchando esta grabación que evidentemente estoy haciendo con mi voz, mientras os enseño estos bocetos de animales, en algunos casos pues con expresiones, un poco colgadas, podríamos decir, he de confesar una cosa, y es que tengo una tremenda resaca, pero no una resaca de sustancias, no, nada más lejos de la realidad, amigos. Tengo resaca de acción, tengo resaca de haber hecho la semana pasada unos vídeos de cómics, ya sabéis, así que sí, que son parodia y demás, pero rollo noventero, que de vez en cuando ya sabéis que son divertidos, y de hecho hago muchos vídeos en el canal. Tengo la sensación de que estoy cayendo en la influencia, estoy cayendo en el lado oscuro de los cómics. Cuando digo eso seguramente es que ya estaré abajo, muy abajo, en esa espiral de degradación, ¿no? Que son esos cómics de músculo y de poco cerebro y de miembro cibernético, utilizo la imaginación en este caso, y de diente apretado y de amenaza y demás, y de vez en cuando, para poder desintoxicar un poco esta alma nuestra corrupta, ¿no? Pues viene bien ojear una obra pues que sea, objetivamente buena, ¿sabéis? O traer un clásico y de una manera más relajada y con menos testosterona, pues disfrutar de este tipo de obras que son bestias, ¿no? Esta introducción, evidentemente, pues parece algo solemne y espectacular. ¿Por qué solemne y espectacular el cómic que vamos a estar hojeando hoy? Que es Black Sad, clásico, fundamental. Lo conocéis todos, exitosísimo, tiene un puñado de Eisners, un puñado de todo, ha vendido muy bien. Es un clásico contemporáneo, es uno de esos cómics que yo habitualmente no suelo reseñar en el canal porque a veces me vienen grandes. Sigo diciendo que yo los Watchmen, los Regresos del Señor de la Noche, muchas otras obras, muchas otras, algunas me gustan más y otras menos, tipo Mouse, por ejemplo, cosas por el estilo. No tengo todavía vídeos hechos en el canal porque son como cómics que, aparte de que me da la sensación que está todo dicho ya, por otra parte son complicados de analizar, ¿sabéis? Un Watchmen, ahora te vas a poner ahí a hacer un... que quiero hacerlo, pero nunca llega el momento oportuno. Y bueno, en el caso de Black Sad, el otro día estuve en la biblioteca, en una biblioteca diferente, por cierto, de la que suelo ir, para variar un poco y ver a ver qué tenían, y me llevé, aparte del cómic de Mod, del cual hice vídeo la semana pasada, de Aspiri, amigos, crema absoluta, me encontré unos cuantos interesantes que vamos a estar viendo esta semana, y ahí me encontré este Black Sad, lo cual me obliga moralmente a decir que, chicos, bibliotecas, en las bibliotecas siempre hay algo bueno. Y lo mejor de todo es que no os va a obligar a gastaros la pasta ni a cargar con ello en cajas si os mudáis un día. O sea, no hay desventaja ninguna en la biblioteca. Hay que acudir porque además, si la gente no va a las bibliotecas, no se compran libros, ni cómics, ni nada. Entonces, es un círculo vicioso en el cual, si la gente no va, las bibliotecas no están bien surtidas, con lo cual se entiende que no sirven para nada, con lo cual, sabéis lo que quiero decir, ¿no? Que cuanto más se consuma, mejor material habrá para todo el mundo. Y después de este manifiesto pro bibliotecas, vamos un poco a hablar ya de este cómic, ¿no? Este es un cómic buenísimo, desde todas las perspectivas. Concretamente, este es un integral que tiene dentro, no sé si son 4 o 5 álbumes que se publicaron de Black Sad, de este personaje, de las aventuras que tiene y demás, que es sensacional, además con autores españoles. Este es un cómic que genera bastante, no voy a decir debate, porque tampoco es un debate exactamente, pero genera bastante conversación al respecto, porque se suele definir como un cómic hecho por autores españoles, pero que no es un cómic español. Y eso suena un poco como que dices, joder, pero si está hecho por españoles, será un... No, y tiene mucho que ver con su historia editorial. Black Sad es un cómic hecho por dos autores, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, que es el dibujante, ¿no? Díaz Canales es el guionista, Guarnido es el dibujante espectacular, que vamos a flipar con sus dibujos aquí. Bueno, el concepto está en que los dos han trabajado en animación. Los dos se meten en un momento dado de sus carreras en esa profesión, varían del cómic a la animación, pues evidentemente porque hay que ganarse un poco el dinero, ¿no? El concepto está en que ambos, en los años 90, intentan ganarse el dinero haciendo cómics en España. Por una parte, Juanjo Guarnido trabajaba para Planeta como colaborador de vez en cuando haciendo ilustraciones de Marvel, ¿vale? Igual que empezó, por ejemplo, Carlos Pacheco, o empezó Unzueta, o empezó Carlos Merino, o empezó La Roca, o empezó muchos. De hecho, muchos de ellos están trabajando ahora mismo para Marvel, por ejemplo, o DC. Guarnido era uno de los autores que colaboraba, hacía pósters, hacía ilustraciones y demás para Forum, pues con personajes de Marvel y demás. Hasta el punto de que intentó dar el salto que ya había dado, por ejemplo, Pacheco, de ir a trabajar a Marvel UK en los años 90, que era una muy buena manera de dar el salto, de conseguir trabajar con personajes más o menos similares a los de Marvel en un contexto editorial similar,
similar, y que eso te sirviese como un paso de cara a que se vea que podía ser empleable en Estados Unidos y empezar a ganar de la pasta trabajando en USA, ¿no? Vale, el concepto está en que Marvel UK rechazan a Juanjo Guarnido por algún extraño motivo que no terminamos de entender, porque mirad estas páginas. O sea, voy a abrir otra página cualquiera para que veáis. Mirad estos dibujos. Por algún motivo que personalmente da una mezcla de vergüenza y ridículo, a Juanjo Guarnido no le aceptan sus propuestas en Marvel UK y no es capaz de empezar a trabajar para Estados Unidos. Al mismo tiempo, Guarnido previamente había publicado fanzines y demás, había hecho, digamos, todo el circuito del dibujante, ¿vale? Pero la industria española del cómic, ya sabéis lo que pasa con ella, y precisamente lo que han hecho muchos autores, lo cual nos lleva, por ejemplo, a los, pues yo que sé, a los Lafuente actualmente, a los López, a yo que sé, a Belén Ortega, a todos los que están trabajando ahora mismo para Estados Unidos, ¿vale? Ese circuito de acabar trabajando para el extranjero porque aquí no hay tanto curro, pues a él en esa época se le cierra la puerta de alguna manera, ¿vale? Y por otro lado, paralelamente al guionista, a Juan Díaz Canales, le rechaza la revista El Víbora. Aquí ya hemos hablado de la época de las revistas varias veces, de hecho de vez en cuando lo seguimos haciendo, y tengo que traer una muy especial dentro de poco, por cierto. Le rechazaron en los años 90 una propuesta que hizo de guión de una historia protagonizada por un detective felino. O sea, la idea del concepto de el furro, ¿vale? El personaje animal, el concepto del personaje adulto y demás, en forma de bicho y todo este rollo, lo propone ya directamente como guión en El Víbora y se lo rechazan. O sea, ambos autores son rechazados. Son rechazados, o sea, es una, pues de alguna, por eso lo que os digo antes de que no es un cómic español. Porque España no apostó por estos autores. Estos autores, específicamente el dibujante Juanjo Guarnido, pues se acaba yendo a buscar la vida a Francia y se mete, como lo decíamos antes, en el negocio de la animación. Ahí trabaja para Walt Disney. Y mirad los dibujos que estamos viendo ahora mismo. ¿Veis la influencia clarísima de la animación, verdad? Todo el callo, todo el trabajo que es capaz de sacar gracias a, pues eso, la caracterización, al trabajo de representación de fondos, las expresiones, todo está perfectamente asimilado, ¿no? Desde el punto de vista de las cosas que son necesarias en el trabajo de animación, que es una cosa que es muy común, por cierto, en Europa, en los últimos 25 años, el volquete de gente que ha trabajado en animación y en cómic, ¿no? Es lo que hay que currar. El tema está en que consigue instalarse en Francia y desde finales de los 90 estos dos autores se juntan y empiezan a trabajar, evidentemente muy despacio porque están trabajando en cosas que les dan dinero, les permitan ganarse la vida, en desarrollar un álbum, ¿vale?, de un personaje con una historia que tenían para enseñársela a autores de las editoriales, a sellos del círculo franco-belga. Pues ya sabéis, hay las editoriales francesas, el rollo de la BD, que es un poco donde el único mercado alternativo que existe al mercado yankee. Y bueno, finalmente consiguen atraer mucha atención de los editores franceses y Dargaud, que es una de las más importantes de allí, una de las más clásicas, les firma y acaban publicando vamos a poner el número 1, ¿no?, de Black Sad, el primer álbum de Black Sad que se edita en el año 2000, que se llama Un lugar entre las sombras. Yes, Black Sad, Un lugar entre las sombras, que realmente se quedamos a ojear hoy porque no quiero tampoco que el vídeo se haga muy largo. El tema está en que esta novela gráfica en Francia funciona de la hostia. Funciona espectacular, se traduce a varios idiomas, gana premios por todas partes, tanto a nivel europeo como a nivel extranjero a medida que la saga se va extendiendo, y al final pues se convierte en un clásico moderno. Pero, hay que decirlo, desarrollado, publicado y no sé cómo decirlo, editado en Francia. Autores españoles, ok, pero la industria española no tuvo nada que ver con el asunto. Colleja, en realidad esto es una reprimenda tremenda y una crítica y un hachazo y una cuchillada a la industria editorial española y en habla hispana, porque joder, yo lo he dicho varias veces aquí alguna vez en el canal y en comentarios hablando con vosotros lo he dicho alguna vez, que me da una rabia espectacular el concepto de, con el enorme potencial que tiene el habla hispana, o sea, el circuito de gente, los hispanohablantes que estamos por el mundo para poder crear cosas propias, para poder crear nuestros propios cómics y demás, que estemos comprando, que tampoco tiene nada de malo. Quiero decir que no es una crítica al lado opuesto, pero quiero decir que nuestra principal nuestra principal dirección sean cómics traducidos que se traen de otros idiomas y de otras culturas, porque al final la cultura USA no es la nuestra, se parece, es cultura occidental, de acuerdo, pero no es lo mismo, cuando en realidad podríamos tener nuestra propia onda que podría estar circulando en paralelo con su onda,
¿Se entiende? Pues es como que a mí me da muchísima rabia, o sea, lo desconectados que estamos entre nosotros como lectores y demás, ¿sabéis? Bueno, después de esta cólera, nos vamos a lanzar con el cómic, porque llevo ya 10 minutos hablando y no nos hemos tirado a hablar de Black Sad. Esto, tomáoslo como una introducción larga, ¿vale? Vale, Black Sad, como veréis, furros. Venga, sí, lo decimos rápido. La cosa va de personajes humanizados, pero en este caso es una historia adulta, es una historia de serie negra que está en los años 50. Raymond Chandler, por ejemplo, el rollo de la novela negra, pulp, antigua, si habéis visto, bueno, o habéis leído el libro. El sueño eterno, por ejemplo, yo me la estoy viendo hace poco, ¿eh? La película me la estoy viendo a trozos, porque esas pelis necesito vérmelas ahí en episodios, digamos, para conseguir prestar toda la atención posible. Si os gusta ese rollo de Bogart, de cine negro, oscuro, el concepto de que todo esté centrado en las conversaciones, situaciones, más que escenas de acción, son como situaciones, ¿vale? Escenas, está todo centrado en escenas y tal. Este cómic os va a encantar. Y como veréis, el trabajo de color es una barba. Bueno, de color y de todo, ¿qué coño? El trabajo de todo, de documentación, de dibujo, de color, de finalización, los guiones fantásticos, el acabado, como veréis, página europea, ¿eh? Nada de tremenda página doble, ni acción, ni músculo, ni nada. Mirad. A ver, yo no sé vosotros, a mí se me cae la baba. Yo, viendo esto, a mí se me cae la baba. Mirad el uso de los grises, la cantidad de cosas que está puesto. Este es el tipo de cómic que intimida. A los que dibujéis seguramente sabréis a lo que me estoy refiriendo, porque ya sabéis que, bueno, que hay cómics que son más de estilo, por así decirlo, que son más sueltos, pero cuando te encuentras una obra de este tipo, pues hombre, aquí te están diciendo claramente lo que es dibujar bien versus lo que no lo es, ¿no? Y si este es el nivel, pues evidentemente es como, chico, vamos a buscarnos otro trabajo, porque esto no es la opción. Bueno, el tema está en que Black Sad, que es el protagonista, pues es un felino, es un furro felino, sí, efectivamente, que es detective. Pues claramente, el claro detective, además juegan con ese rollo de que es un gato negro. Ya sabéis que el gato negro, la mala suerte, también el rollo de las 7 vidas del gato, se juega con ello. Y con esto pues empiezan a crear las clásicas tramas de cine negro. O sea, siempre son lo mismo, siempre son círculos de mentiras y de personajes con varias caras, de manipulaciones, de miserias. Se juega mucho con ese rollo, retratando muchos de los tópicos de la vida social que tenía Estados Unidos en los años 50. En ese aspecto, si te gusta ese rollo de la cultura vintage, de las viejas novelas de género negro, los escritores de rollo beatnik, la música jazz, todo ese rollo, pues ese rollo vintage clasicote de esas películas, esto te va a gustar. Esto no es que te vaya a buscar, esto te va a poner muchísimo. Esto es brutal. Porque ya os digo, además es que es una narración adulta, es una narración que tampoco se exime de momentos duros, pero digamos que se mantiene en todo momento en un tono, no sé cómo decirlo, no violento. No es un cómic extremo, es un cómic que fluye. ¿Vale? Es un poco la historia. Os voy a decir por qué acabo de decir esa tontería que no tiene ningún sentido. Es que me estoy leyendo, justo ahora además, hace 2 minutos, antes de empezar a grabar, estaba leyendo ese cómic. Me estoy leyendo 100 balas, que es un cómic que me he leído ya 2 o 3 veces en mi vida y del cual quiero hacer vídeo esta semana también. Y 100 balas resulta, no lo había pensado, que también es un cómic de género negro, pero es un cómic de género negro que está centrado en los años 90, Brian Azzarello, y es ultra violento, ultra bruto, el mal personificado, conspiraciones, es como muy, muy sucio, ¿sabes? Es un realismo sucio. En este caso no. En este caso es más parecido al cine clásico. O sea, tiene ese punto de la fantasía. Está en ese punto entre la fantasía y la realidad. Otra cosa muy guapa que hacen los autores es el tema de que no solamente utilizan a nivel estético el concepto de que los personajes sean antropomórficos, palabra que por cierto siempre me cuesta un huevo decir en los vídeos, para dar, pues eso, una gracia estética, ¿no? Sino que además utilizan el concepto de que sean animales para, digamos, predefinir los comportamientos de los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Me lo estoy inventando, ¿eh? Que si ves un personaje que es un zorro, quiere decir que es nervioso, que es curioso, que, vale, si te encuentras, pues, yo qué sé, tío, un león, significa que es fuerte y dominante. Si te encuentras un tiburón, que no hay, por cierto, significa que es un carnívoro obsesionado con la sangre. Pues todo esto llevado a atributos humanos, digamos que permite, esto lo he leído, por cierto, en algún artículo que escribían los autores, permite adelantar una parte de la descripción de los personajes que ahorra muchísimo espacio en el cómic. Claro, tú te encuentras un personaje, es un perro, pues yo qué sé, tío, es un perro sabueso. Te encuentras un personaje que es un perro sabueso en el contexto del cómic y ya te están adelantando toda la información a la cual entiendes que ese personaje seguramente sea un detective, seguramente sea un buen detective que nunca pierde su pista
que, vale, es como que le estás dando una serie de atributos que solamente con el tipo de personaje que es, pues ya te lo dan, ¿no? Mirad aquí, por ejemplo, la Morsa. Pues ¿cómo es la Morsa? Pues es un bruto, es un gritón, es un... Vale... Está muy guapo, mira qué dibujazos, es que son espectaculares. Por otra parte, esta primera historia pues tiene muchos, como os decía antes, los componentes. Empieza con un asesinato, el asesinato de una persona que quiso a nuestro personaje, a nuestro protagonista, con lo cual pues evidentemente se nos empieza a hablar del pasado del protagonista, ese aire de melancolía, de tristeza que tiene y demás. Y también nos permite ir metiéndonos en este mundo, ¿no? En este Nueva York, porque todos los cómics son en Nueva York, en el cual pues bueno, tenemos asesinos. Nuestro protagonista ha estado en la guerra, cosa que es muy típico también de los protagonistas centrados en esta época histórica, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tenemos a este bicho que es un lagarto, una serpiente. Es un lagarto, ¿no? Simplemente es un lagarto con la lengua bífida. Pues eso, los atributos que tiene, pues que es frío como el hielo. Y esas movidas. Vale, pues conspiraciones y circunstancias. A mí me encanta esta onda de historia. Me estoy acordando de otro del cual, por cierto, quiero hacer cómic, de Exhalation Jones. Porque están, como os decía antes, está muy basado en escenas. O sea, es escena 1, ¿con quién te encuentras? El siguiente personaje, que te va a contar su historia, te va a contar su versión de la historia, va a contar una mentira, va a contar una verdad. ¿Dónde va a suceder? En un contexto determinado. En este caso, por ejemplo, es en un salón de billar. Fantástico. Te vas a empapar del ambiente que existe, te vas a empapar del ritmo, vas a conectar con el personaje que está hablando y va a abrirse una nueva brecha de historia que te va a llegar a la siguiente situación que seguramente tendrá a otro personaje en otro tipo de contexto. Eso es una fórmula ganadora. Es la fórmula del sueño eterno, es la fórmula del cine negro de toda la vida. Es una fórmula que no es un estándar. Quiero decir, al que considere que es algo predecible y manido, pues es así, pero la realidad es que es un estándar clásico que nunca va a fallar porque es una fórmula de historia perfecta. Fácil, además, fácil. Hay que hacer como todo, hay que hacerlo bien, amigos. Una cosa es que, vale, es fácil de hacer a la hora de escribir una historia parecida, pero lógicamente hacer un cómic que esté bien, pues es complicado, ¿no? Bueno, voy a seguir con los dibujos. Os enseño dibujos, que yo creo que aquí es lo mejor que podéis ver. Además, particularmente esta primera historia que estamos viendo es la que tiene, como pasa siempre que se está desarrollando una obra, una serie, un cómic o lo que sea, la primera versión que se publica siempre es en la que más trabajo se mete, porque generalmente es en la que menos se han optimizado los procesos y todavía, para entendernos, que todavía no se le ha pillado el rollo a la producción. Y el color, por ejemplo, en esta primera historia es donde está, no sé cómo decirlo, más cargado. Donde está más cargado, donde se nota más manual, donde se nota que hay más peso ahí en los colores, en las tintas. Bueno, el protagonista es Blacksad, es buenísimo, ¿eh? Blacksad es un protagonista que funciona fantástico. Por lo dicho, es el típico detective que se lleva bien con la policía, pero a la policía al mismo tiempo le mira por encima del hombro. Se mueve como pez en el agua entre los criminales también, porque él también tiene un puntito canallita. Es manipulado, pero manipula. Joder, mirad qué guapo. Mirad qué bonito, tío. Realmente es que, joder, los dibujos son NBA, ¿eh? O sea, como digo yo, esto es NBA, Champions League, Primera División, All-Star, Superstar, primer quinteto de estrellas, MVP de la temporada, Balón de Oro, ya sabes. O sea, esto es, en plan, los mejores. Pues eso, cuando hablamos de los mejores del mundo, pues eso es lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, esto es referente, claro, referente. Y bueno, ya veis, con la historia de publicación que tiene, pues es como de coña, ¿no? Esto daría pie, o sea, lo pensaba mucho mientras me leía estos cómics, ¿eh? Daría pie a una historia de animación, pero además con el mismo estilo gráfico. Con el mismo estilo gráfico que tiene, vosotros imaginaos una historia en 2D al estilo Disney clásico, pero adulto. Pero llevado a un tono adulto y utilizando estas referencias de arte como base para generar los fotogramas, el estilo gráfico, ¿no? En lugar de ser la clásica animación Netflix que se hace hoy en día, volver a un rollo de animación clásica, cosa que sé que es imposible porque por costes a día de hoy eso no hay quien lo haga, ¿no? Mira, qué bonito. Bueno, a ver, evidentemente lo que descubriremos será que mataron a la chica que él quería porque estaba metida en una serie de problemas, se estaba relacionando con quien no tenía que relacionarse. Nuestro personaje descubrirá un mundo de criminales y de acción, y eso al final, pues eso, se acabó, ¿vale? Y será un poco, en realidad, la primera historia sirve un poco también como introducción al tono de la historia y al mundo en el cual se va a mover, ¿no? Mira qué bonito, me voy a intentar quedar quieto. A ver, esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal, tíos. Mola porque, a ver, si por ejemplo un cómic tipo Torpedo
es muy español en el sentido el sentido del humor, concretamente los juegos de palabras, la violencia, la negrura, pues ese rollo. En este caso es un punto también es de gángsters y está centrado de hecho en una época histórica similar a Torpedo, pero está hecho de una manera mucho más suave. O sea, este está narrado de una manera mucho más suave, mucho más narrativa, sería cinemática. La expresión es cinemática. El enfoque de este cómic es un enfoque de peli. O sea, constantemente parece que estás viendo una película con toda la inspiración que tiene y demás, ¿no? Al final teníamos esta es la primera historia, que esta no se publicó, que es una historia breve, en la cual se nos hablaba, pues eso, de la relación que tiene Black Sad con el comisario, con el jefe de policía. Mirad que es que está muy guapo, ¿eh? En serio, súper recomendado, chavales. O sea, esto es cómic del bueno. O sea, ya sabéis que aquí, en este canal, solamente cosas buenas o muy malas. O los mejores o los peores. Lo intermedio no nos interesa. Pues en este caso, esto claramente está entre lo mejor, ¿eh? Que os voy a decir que yo con Black Sad me tiré bastante tiempo. A ver, la primera historia de Black Sad, la que hemos leído hoy, o bueno, medio ojeado, es del 2000. A partir de ahí salen unos cuantos álbumes más, 2003, 2005, 2010, 2013, 21 y 23. O sea, es una saga que se ha tirado más de 20 años publicándose. Y a mí con Black Sad, no sé por qué, igual es por mi extraño recelo con el cómic europeo, o no lo sé, es que ni tan siquiera lo que he dicho, ni tan siquiera me lo creo. O sea, es como, no me preguntéis por qué. O sea, no conecté con la propuesta y tardé bastante en leerme estos cómics, cosa de la que me arrepiento, porque estos hay que tenerlos, están muy guapos. Por lo menos algún álbum de estos, como mínimo leerlo, que en la biblioteca ya habéis visto que están disponibles y estos tienen una distribución brutal, ¿no? Y aparte también hay un tomo que editaron que se llama, que ese no sé cómo estará para conseguirlo, que es el Cómo se hizo Black Sad, que tiene pues los bocetos, como veis aquí un poco, tiene las ilustraciones, los bocetos, la documentación de arte y todo este rollo, que es una brutalidad, que está guapísimo. En fin, no sé si se me ocurren más cosas que decir. Tampoco me voy a tirar, llevamos 22 minutos grabados aquí de vídeo. Podría hablar muchísimo más porque cada historia entra en un mundo diferente. El mundo de Nueva Orleans, de los músicos de jazz, el concepto ahí de los empresarios que editaban los sellos. También tenemos el mundo de una historia que es brutal, del mundo de la caza de brujas, de los comunistas y de cómo se pasaba la información a través del telón de acero. Y ahí conocíamos una sociedad de bohemios en Estados Unidos que eran cercanos al comunismo y que finalmente son cazados por las autoridades. Y brutal. Ya os digo, es que está genial lo bien tomado el punto que tiene este cómic entre las temáticas adultas y históricas, que yo creo que eso está espectacular meterlo en un cómic, porque son precisamente el tipo de historias que generan inquietudes en los lectores. Y por otra parte, la parte de narración y diversión pura y dura, ¿sabes? En ningún momento tienes la sensación de que te estén metiendo un tochazo de historia o iba a decir propaganda, no es propaganda, no estás historia política. En ningún momento tienes la sensación de estar leyendo un mamotreto político o un mamotreto social, sino que en todo momento es una historia. El personaje está metido dentro del contexto perfectamente. Mirad aquí, mira, qué guapo. Qué guapo. Mirad qué inteligente, ¿eh? Aquí, por ejemplo, nos está hablando, esto pasó también en Estados Unidos en su época, partidos, ya sabéis, pues eso, muy nacionales y muy socialistas. Y mirad qué guapo el concepto de que cambiaron la famosa estrella de estos amigos nuestros por el símbolo de la nieve y hicieron que fuesen personajes árticos los que fuesen los adscritos a este tipo de tendencia. Muy bien pensado, tío. Está todo muy bien pensado en este cómic. Ya os digo, lectura obligatoria. De top, muy top. Esto es muy top, amigos. En fin, espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo en el cual he hablado menos del cómic y más de cosas más amplias, que ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacerlo porque hace falta bajar un poco la testosterona de los vídeos, pues, más rollo 90 macarreros. Pero bueno, es otro rollo, es otra historia y otro tipo de personaje. Brutal. Obligatorio, obligatorio. O sea, esto, si no lo lees, pues te estás perdiendo algo. Es así. En fin, vamos a ir cerrando ya. Tal vez en un futuro volvamos para hablar de historias posteriores de Black Sad, pero de momento lo vamos a dejar aquí porque si no el vídeo salía súper largo. En fin, espero que te haya gustado. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Lo he hecho bien, lo he hecho mal? ¿Te interesa este personaje? ¿Has leído sus cómics? ¿Sabes que sí? ¿Y te gustan? Pues ponme en los comentarios, así como ideas, sugerencias, sentimientos, historias, remordimientos, sueños que no sean demasiado X, etcétera. Ponme en los comentarios, que ya sabes que ese es el mejor lugar, esa pequeña casilla en la cual se escribe, es el lugar donde la magia surge.
¿Cómo suena esto que estoy diciendo? Suena la hostia. Que eso, que es lo mejor, que en realidad la interacción con vosotros, iba a decir con los seguidores del canal, no, con vosotros, es lo mejor. Y bueno, al mismo tiempo, pues lo de siempre, el me gusta, me encanta, el no me gusta, largo de aquí, lárgate, violencia pura contra el no me gusta. Suscríbete, si no estás suscrito, suscríbete. Mira, nudillo en tu cara. Que yo que sé, sube los números del canal y a mí me anima bastante la existencia, ¿sabes? No está mal. Así como compartir, que compartir siempre es bueno. Sobre todo cuando hay gente que está necesitada de esto, de calidad. En fin, volveremos con más material poderoso. Ya has hablado de que veremos dentro de poco 100 balas. Preparaos ese día, pues yo que sé. Ese día, vestíos, poneos guapos. Para ese día poneros guapos y preparaos para un buen rato, porque 100 balas es otro cómic. Este es obligatorio, 100 balas también. O sea, es en plan, género negro, dos enfoques completamente distintos de cómo se hace. Y vamos, y lecturas que si no te las lees, pues que te estás dejando cosas antes de morir, amigo. En fin, volveremos. Nos vemos. Necesito dos palabras. Canales y guarnido. Está bien, ¿eh? En este caso está bien tirado. Venga, va. Canales y guarnido. Nos vemos.